Muy bones, collacies y collacios, aquí entamamos un nuevo directo nalderiques. Como vos anunciamos en nuestras redes sociales, este viniente sábado entama la Vuelta a España 2024. Y como llevezu facer siempre na nuestra canal aquí en Twitch, y damos les más fonderes gracias de estar una vegada más aquí, saludamos al nuestro collacio, que lle de la web de Altimetries 39 por 28, Marce Montero, que siempre nos acompaña cuando tenemos que hablar de ciclismo. Marce Montero, una vegada más, gracias por estar aquí, un abrazo. Buenas, Samu, buenas seguidores de Alderiques. Bueno, lo primero, decimos que en Branu muchas vegas estás con nos, porque hay Giro, Tour y Vuelta, ¿no? En este caso, falamos de la Vuelta que entama este viniente sábado a lo largo de los vinientes minutos, aproximadamente una hora, hora y pico. Vamos a hacer un análisis del percorrido, de los favoritos, de la gente que va a ir a esta Vuelta que entama este sábado con una contrarreloj en Lisboa y que además remata con otra contrarreloj en Madrid, que es lo que a ti te presta. Fame un primer averamiento de lo que te parece esta edición 2024 de la Vuelta a España. Sí, a ver, y una vuelta que se presentó ya en diciembre y era, vamos a decir, bueno, queda mal para la organización la tercera grande, después de las otras dos que dominó, que ganó con mucha autoridad Pogacar, después de hacer el doblete Giro Tour, y la gente pensaba que igual le daba un ataque de locura y venía aquí a la vuelta, pero eso ya hay palabras mayores. Ganó con mucha solvencia, pero eso no quiere decir que luego venga la vuelta y siendo la tercera, si ya no la gana, va a quedar ahí un regusto que hubiera quedado un poquitín más amargo. Entonces, a ver, hay que tener en cuenta que esta gente tiene un desgaste terrible Sí, díselo, y díselo, llenarse sí, hacia el Mundial, seguramente. díselo él a más que él estaba, digamos, que estaba desgastado y que lo dejaba para un poco más, qué decirte, que no lo veía, ¿no? Que a lo mejor va un poco más alantre, ¿no? Digo, para el año que viene o lo que sea, que lo del estrés grandes, que la gente está viéndonos, Marce, hay que explicar a la gente que se va uniendo a dulces poquillín a poco aquí, que hay una opción, somos Alderi, que es una plataforma de contenidos audiovisuales en asturiano, que llevamos más de 2 años haciendo directos en Twitch, y que, güey, la gente está viéndome, dirá, este vaya vestuario que tiene, porque, güey, está viéndome con el maillot colorado, que es el maillot del líder de la Vuelta a España. Tengo el rosa, tengo el amarillo, tengo el colorado, vaya, en una colección, pero bueno, este y el maillot por el que se van a engarriar todos, ¿no? Para los próximos 3 semanas, ¿no? Y el mayo de líder, la verdad que ahí fue un acierto, un gran acierto de Guillén, lo de implantar el maillot para distinguirse de, Claro. sobre todo el Tour, que tuvo unos cuantos años en los que el líder de la vuelta era el maillot amarillo. Sí, era lo mismo, sí. Maillot oro, bueno, se llamaba ahí maillot oro, pero bueno, era maillot amarillo. Y ahí sí que fue un acierto, a partir del 2010 ya reimplantarlo, porque ya hacía en las primeras ediciones, hubo ahí varias ediciones en los comienzos que fue rojo, luego fue variando, y Sí. ya ya está ya más instalado, ya la gente ya lo asocia ya el mayor rojo a la Vuelta a España, y eso está bien, eso Sí, porque está para la marca lo que de decíamos, cara. está la maglia rosa, que es lo de los italianos, el mariello, que es el de Francia, y el colorado rosu, pues que es el de la Vuelta a España, también, bueno, un poco averado a lo que es la bandera de España, bueno, un poco a esa, digamos también a un poco un color, digamos también que está muy averado a lo que puede ser un poco la historia, y sí que publicitariamente también hiper importante. Como digo, vas uniéndose gente a este chat, que podemos decir a la gente que está en twitch.tv/alderiques, y que podéis hacer la entruga que vos preste, la aportación que vos preste, Kiko Marce Montero. Decíate eso, un primer averamiento hasta Vuelta 2024 con un percorrido pero interesante que vamos a ir ahora analizando. Además, Nato Web, como decimos Marce, que yo el nuestro collacio, que vemoslo, está mucho con nos en Brano, porque analizamos el precarrera, poscarrera. Marce, lo que te decía eso, que un percorrido pero interesante, ¿no? Vamos a desmenuzarlo en cachos, pero ¿qué te parece? Ha sido una primer valoración. Y un recorrido muy de marca de la casa de Guillén, muy de Guillén. Muchas llegadas en alto, mucha montaña, la crono. Lo bueno y es que
mete crono para empezar y crono para acabar. Hay poca distancia de contrarreloj, eso es lo que no cambia, pero bueno, por lo menos ya tenemos una de inicio de 12 kilómetros Sí. y una para rematar, que quita lo de, yo lo del paseo, no me gusta, este paseo de los vencedores, de los que acaban la carrera, no me gusta. O sea, y este año va a rematar en una crono de 24 kilómetros, que va a ser un poco de homenaje a Movistar, a Telefónica, y vamos a ver si da resultado y se resuelve la vuelta en esa crono final. Vamos a ver si hay suerte con eso. Que hielo que a ti te presta, ¿no? Ese tipo de... O sea, que no un remate en un paseo triunfal, que hielo que siempre estás diciendo aquí a la escontra, ¿eh? Que a ti préstate como llego ahí en Tama con una contrarreloj y remata con una contrarreloj. Claro, y es lo que hablábamos en uno de los capítulos anteriores, que debe ser el único deporte que entrega días de competición para homenaje, eso, lo de parar, eso, imagínate, lo de parar un partido en minuto 80, bueno, ya acabó, vamos Sí, a las medallas, pero bueno, ¿cómo oye esto que si quedan 10 minutos? Pues aquí igual, entregar una etapa a una cosa, un paseo de vencedores, yo creo que paseo de vencedores puede hacerse después de la contrarreloj, dar vueltas por allí en un circuito en Madrid o donde sea y ahí ya, o sea, ya fuera del apartado de lo que fue la competición, hacer un homenaje a los que llegan, a los vencedores, de las distintas clasificaciones y, por supuesto a los que terminan, que tiene muchísimo mérito también. sí. Y bueno, ya para ir, vamos, si te parece, porque tenemos preparado, tú hiciste un análisis en tu web y te estaba diciendo sobre lo que ya era el tema de eso, los diferentes puertos, llegadas en alto de esta edición. Pero sí que me prestaba en Tamar eso, si te parece, por el percorrido en general. En Tama, la primera etapa en Lisboa.